Bueno, los martes, los miércoles son reservados para los economistas Julio Ortega y José Manuel Luna Valiente. Ayer dijimos que ese informe es riquísimo en información de todo tipo con relación a la economía dominicana. Entra en una serie de parámetros que pocas veces había entrado el Fondo Monetario Internacional. Este debía ser tratado por los que conocen los temas de la economía. Y realmente reservamos el examen de su contenido para hoy, el examen de fondo. Y ya está con nosotros José Manuel Luna Valiente. Buenos días, José. Buenos días. Y Buenos días. viene por ahí don Julio Ortega. Yo creo que debemos... En lo que llega Julio, él tiene algunas informaciones que tiene que darnos. Sí, buenos días, amigos televidentes. Buenos días, don Pedro. Buenos días, don Moza. Mira, 4 cosas que tengo. En el día de hoy hay una conferencia del director de Impuestos Internos en la Cámara Americana, Magín Díaz, y creo que es muy interesante estar atento porque va a producir algunas declaraciones interesantes, sobre todo por las cosas que han estado pasando alrededor de la política fiscal y específicamente de la capacidad recaudadora que tiene el Estado Dominicano y lo que es el target en este momento, a sabiendas de que no vamos a tener reforma fiscal en lo que, como habíamos advertido hace ya 3 años atrás. Pero de cara a un próximo gobierno, vamos a ver cómo la DGI plantea su posicionamiento recaudador. Y sobre todo interesante, creo que va a explicar a fondo el tema del RST, o sea, el régimen simplificado de tributación, donde pueden adherirse toda una serie de pequeñas y medianas empresas que produzcan ingresos hasta un monto de 8 millones de pesos al año. Lo cual va a garantizar una mayor inclusión con una reducción aproximadamente de un 40% en los impuestos. ¿Y eso incluye a la persona física? Claro que sí, claro que sí. Yo estoy sugiriendo personas físicas y personas jurídicas. Recordemos que para el tema de impuestos internos, una persona física, una cédula es el RNC, y la cédula, el RNC a la vez, también es la validación de un comprobante fiscal. Así es. O sea que no hay ninguna discrepancia. Yo creo que ese es un paso importante. Ustedes mencionaban ahorita algo sobre compra y contrataciones. Yo creo que compra y contrataciones tienen que acelerar y hacer más flexible la inclusión de aquellos proveedores del Estado, específicamente nosotros mismos, como productores de televisión, y hacerlo mucho más práctico, porque para nadie es un secreto que hoy en día todas las contrataciones del Estado están ligadas a tener un número en compra y contrataciones, o sea, una validación, el tema de estar al día en los impuestos internos. Suplidor del Estado. Suplidor del Estado. Pero eso debería ser como tipo ventanilla única, eso no debería de pasar de 24 a 48 horas, que usted lo tenga automáticamente. Debiera ser así. Lo que pasa es que para tenerlo hay que tener otras condiciones también, como el tema de impuestos internos, el tema también de la tesorería para aquellos que tienen empleados. Entonces, o sea, oye, para tú ser suplidor del Estado tiene que estar al día en el pago de impuestos. ¿Y quién diablo está al día en el pago de impuestos? Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo importante, porque si hemos logrado llegar a 80,000 suplidores del Estado, bueno, ¿cuáles llegaron a 80,000? O sea, nuestro país tiene 300,000 empresas, pero lo importante es que los emprendedores y los nuevos empresarios puedan acceder rápidamente, sin tener tantas condicionantes que lo obliguen. Acceder y permanecer. Porque yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, fíjate lo que pasa. Yo no tengo actividad empresarial, soy nuevo. Pongo el ejemplo de cualquiera que quiera entrar. Dice, yo voy a comprar contratación. Sí, tienen que... No, porque yo no tengo operaciones. Pues busca una certificación en la DGI que diga que usted no tiene operaciones. Entonces los procesos se van acelerando, o sea, se van agigantando en el tiempo y se van retrasando. Y cuando una persona que quiere ser formal dice, pero va un mes, van 2 meses, van 3 meses. El tipo le dice, mira, págame en efectivo o transfíremelo a una cuenta, y ya el tipo es un informal, pero tiene que producir. ¿Por qué? Porque el tipo, fíjate lo siguiente, el empresario emprendedor se mete en negocio antes de estar formalizado. No, yo te resuelvo eso, yo te lo hago. Entonces el tipo empieza a comprar bienes y servicios, empieza a comprar maquinaria, empieza a hacer una serie de inversiones, y cuando tú vienes a ver, ya tiene la empresa montada, pero no tiene el proceso. Así es. Entonces deberíamos de agilizar todo rápido y dejar de estar, y es una crítica, de estar cazando brujas en las pequeñas empresas. No, y el problema, oye, ¿cuál es el asunto? Porque tenemos también que mencionar la zona oscura
Mira, impuestos internos, que por cierto, en el informe del Fondo Monetario Internacional que estamos comentando, Sí. se dice, y eso explica por qué, Bosa, porque muchas veces uno cree que el gobierno no promueve una reforma fiscal por temor a los efectos políticos. No necesariamente. Pero no necesariamente. Pero ¿tú sabes cuál es el fondito de todo esto? Mira, dice en ese informe del fondo que entre el IVA y el impuesto sobre la renta, el IVA es el ITEVI, ellos lo conocen como IVA, y hay un 9% del Producto Interno Bruto que se puede incorporar, que se fuma, que se evade. ¿Tú sabes cuánto, 9%, ¿tú sabes cuánto es un 9%? Son un dineral. ¿Tú sabes cuánto es un 9% del Producto Interno Bruto? 200.000 y pico millones. 300.000 millones de pesos. ¿Eh? 300.000 millones. 300.000 millones de pesos. Si el 4% de educación son 160.000 millones, ¿Y? entonces estamos hablando de más de 300.000 millones. ¿Tú te imaginas? Pero yo creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo y yo entiendo que... No, lo que iba a decir, perdóname, es porque se me quedó en la... Que el fondo deja abierta, por tanto, porque eso es bueno que tú lo analices, deja abierta el asunto y además lo destaca de mejorar los sistemas de cobro y de cosas. Pero a mí me preocupa que la Dirección General de Impuestos Internos, como parte de esa acción de mejora, y lo reconoce el informe del fondo, comisiona a los oficiales de cobro. Y al comisionar a los oficiales de cobro, lo convierte en perro de presa. A mí me tienen mordido por todas partes. Y a Mozart y a todos. No, pero déjame darte un dato importante y también es otra crítica a impuestos internos, que debería de seguir las normas y las leyes. Porque lo que tú estás diciendo es cierto, pero está pasando también en otros estratos más elevados de la tributación. Tengo informaciones que la DGI prácticamente está casi desconociendo las leyes de incentivos, específicamente en el sector turístico. Está casi desconociendo la ley. Si usted tiene una problemática de declaración de impuestos, no importa que usted tenga la ley de incentivos. Sencillamente, bueno, primero se trata de cobrar, entonces no podemos porque estamos maltratando sectores. Entonces, si bien es cierto que eso estaría pasando, también es cierto que están pasando otra cosa interesante. Que haya un cambio en el régimen tributario para las pequeñas y medianas empresas es el inicio de una reforma fiscal. Es el inicio del pacto fiscal. Sí, prepara el terreno. El pacto fiscal se ha ido dando preparando el terreno por dosis, preparando los terrenos, porque luego vamos a tener que ir a aquel terreno mucho más árido, mucho más caliente, que tiene que ver específicamente con las exoneraciones, las exenciones, los incentivos, y ir hacia bajar tasas de impuestos, tener un régimen mucho más simplificado y tener, sobre todo, si vamos a hacerlo, yo no creo que lo diga, pero sí es verdad que hay 3 proyectos de ley de amnistía sobre la mesa. Lo hay. Y lo tienen las autoridades. Y lo tienen en carpeta. ¿Por qué no aplican Entonces, eso? bueno, fíjate que cada cosa tiene una connotación económica y política. Pero aplique eso, presidente. Pero vamos a esperar que Magín hable hoy y diga cuáles son los avances y las expectativas con relación a eso. Muy bien. Yo tenía otra información y es una preocupación importante, sobre todo en el sector agrícola. Ayer estaba leyendo en la revista Science y en la Web Forum, se ha identificado una bacteria muy peligrosa en el banano, sí, que va a afectar el 99% de las exportaciones de Colombia de banano. Ya está presente en Colombia. Está presente. Lo interesante de esto es que ya la República Dominicana ha tomado las previsiones con relación al tema del fungus, que es una bacteria sobre el banano. Y tiene que ser así, y tenemos que estar atentos, porque República Dominicana ha hecho grandes inversiones, sobre todo en la línea noroeste, en el tema del banano. Hay aportes del Banco de Reserva, 400 millones de pesos de financiamiento al sector de banano. Y es uno de los sectores más importantes de exportación. Entonces, y el bicho ese devastador, porque hay que durar 10 años para recuperar. Hay que primero erradicar totalmente la plantación. Llevársela. Y liberarla por 10 años. Liberarla por 10 años. Para volver. De cualquier cultivo. Oye, eso sería catastrófico. Bueno, yo le voy a mandar las informaciones oficiales y ya Colombia ha sido declarado en emergencia fitosanitaria solamente en ese producto. Y ese es el tercer producto de exportación de Colombia. ¿Y qué nosotros traemos de Colombia? No, traemos algo de allá. Sí, traemos otra cosa, pero bueno, por ejemplo, hay intercambio activo. Por ejemplo, hay que tener uno de los todo el carbón que tú ves que se consume. Sí, pero solamente se da en el banano. Solamente se da en el banano. Aparte del café y la flor, el banano es el tercer
productos de exportación grandes de Colombia. 4.000 millones de dólares de exportación al año. Wow. ¿Sabes qué? 50.000 hectáreas ¿Tú sabes en producción. Hectáreas. Señores, porque una de las cosas, Mozart, oye, Es que Colombia es inmenso. aprovechemos para lanzar estas cositas al aire. Sí. En la década de los 90, finalizando los 80, comenzando los 90, nosotros decíamos, caramba, qué celo tenemos de Costa Rica, de Honduras, de Ecuador. Costa Rica, un país tan pequeño, exportando 350.000 toneladas métricas de banano, y nosotros apenas 60.000, con mucho esfuerzo. Esa es la exportación de nosotros el año pasado de banano. Fueron 350.000 toneladas métricas. Hemos dado cambios trascendentes. Por lo que tú dices, esas cosas que hemos logrado, hay que preservarlas. Sí. Hay que preservarlas. Solo la línea produce 300.000 toneladas métricas de banano. Eso le cambió la vida, la faz a la línea. Bueno, lo que es eso y la pequeña lechería, le dieron razón de vida a la línea. Sí. Porque ahí parecía que no había futuro. Así es. Mira, otra cosa interesante que, como aquí le damos seguimiento a algunas actividades que son muy importantes de valor agregado, la semana que viene hay entrega de títulos en Monteplata. Se van a sumar más de 2.500 títulos más. Pero vamos a sobrepasar los 60.000 ya. Ya estamos en 59.020. En 59.020. Ya sí. la semana que viene llegamos a los 60.000. Interesantísimo eso, señor. Y hay algo, antes de entrar con el tema del fondo, que quería resaltar, a raíz de la situación con lo que pasó ayer con la Procuraduría y el allanamiento al señor César, el abusador. Si bien es cierto que eso pasa, pero están pasando cosas más interesantes que tienen que ver con los peloteros. Y me quiero referir a que en el día, entre mañana y el viernes, estarán en la República Dominicana las principales autoridades de los Yankees de Nueva York, los CEO de los Yankees, que van a la instalación que tienen los Yankees en la República Dominicana, a hacer una graduación de peloteros. Graduación educativa. Educativa, pero no sí. se van a graduar de peloteros. No. Se van a graduar en buenos modales, exacto. en español, en avances en inglés. Pero eso es muy importante. Y eso es importante. Eso es muy importante, Adiós, porque eso va muy ligado a la imagen nuestra A la imagen. de los peloteros y a lo que ha pasado en los últimos años. Sí. Recordemos que hemos perdido vidas importantes de peloteros jóvenes por excesos. Por exceso. Por no saber adecuarse a cómo entra el dinero y cómo sale. Entonces, yo creo que es muy importante esa lección. Y algo importante de los Yankees, que me he observado, los Yankees es el único equipo de las Grandes Ligas que no permite barbas, tatuajes, No. pierce, nada. Eso es aretico. Aretico. No. aretico. Y es el único equipo que se mantiene tal cual se fundó. O sea, fíjense que todos los equipos han cambiado. No respeta sus ¿Ustedes se recuerdan cuando los Yankees, cuando en la Grandes Ligas había un equipo que jugaban con pantalones como los ingleses? Sí. Pero los Yankees se mantienen como los Yankees de Nueva York. Eso que tú estás diciendo, Y eso es un ejemplo. un ejemplo, mire una cosa. Nosotros tenemos muchísimos peloteros en las Grandes Ligas, más de 100. No. Pero ¿tú sabes cuántos hay en la finca? Sí. ¿Tú sabes cuántos peloteros dominicanos hay en las fincas de las Grandes Ligas que están en el país? 1.050. Sí. De los cuales van a llegar 50. Sí, claro. Pero ahora mismo en Grandes Ligas, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que termina un juego, las cadenas norteamericanas al destacado lo entrevistan. He denotado que la mayor parte ya de los que entrevistan no tienen que auxiliarse de traductor. Hablan un inglés bastante bueno y yo no sé mucho inglés, pero sé de pelota y entonces interpreto un poco lo que dicen. Lo que quiere decir que ese esfuerzo educativo que hacen los Yankees tiene que ver que haga que estos peloteros sepan comunicarse en una sociedad como esa, que los tiene a ellos como héroes. Así es. Y que les paga muchísimo dinero. Así es. Llegó Julio para que entremos con de inmediato ya al tema del Fondo Monetario. Vamos a ir a una pausa primero. Y entonces lo liberamos Está bien, muy bien. Publicidad. Vamos a hacerlo así. Decíamos esta mañana que desde ayer el equipo de Diario de Cuatro, que somos 4 reporteros entrometidos,
se meten en muchas zonas especializadas y hablan como si fueran doctos. Pero que nosotros tenemos también nuestros asociados, gente autorizada, que como son los economistas Julio Ortega Tous y José Manuel Luna Valiente. Por cierto, gracias por la transferencia. O sea, a ambos queríamos decirle lo siguiente. El informe del Fondo Monetario Internacional, traducido ya, el último sobre la economía dominicana, que por cierto, como dice Luna, anuncia ya que se va a hacer no cada 6 meses, sino anual. Dando por sentado que la economía dominicana no necesita tanta supervisión. Porque eso es la única conclusión que se trae. Bueno, no supervisión, tanto monitoreo. Tanto monitoreo, que es lo correcto. Tanto monitoreo. Es rico en información. Sí. Muchos detalles, entran muchísimas consideraciones. Pero lo que sí pueden sacar el mayor provecho son ustedes. Vamos a ver. Es denso, más de 50 páginas. Tuve que tirarme 2 tabacos ayer tarde, uno detrás de otro, para leérmelo con cuidado. Pero vamos nada. Arriba, ¿Lo leíste en la computadora o en...? Es que la computadora... Le va a dañar el teclado con la ceniza. Sí. Julio, tú puedes hacer una evaluación de abuelo de pájaro de todo el contenido y después entramos en detalle. Bueno, pero realmente nosotros vimos el tema ya. Sí. Porque la comunicación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central, del conocimiento del informe sobre el artículo 4 del directorio del Fondo Monetario Internacional, se hizo en junio. Sí. Entonces, en ese informe se dan los rasgos generales que tiene el informe de la misión técnica. Sí. Ahora, este es el informe inextenso. Correcto. Entonces, es un informe bastante profundo sucinto, en el sentido de los temas que trata, y muy pero técnico. sobre todo tiene 7 anexos, Sí. que es donde yo creo que está el concón del asunto. Sí. Y los anexos tratan sobre... Permíteme un segundo, Julio, porque Julio ha dicho algo que realmente nosotros tenemos 3 meses hablando de esto. Sí. Porque inclusive en el informe oficial ya final, la primera 3 páginas es la nota de prensa del 5 de junio. Exacto. Inextensa, igualita. Pero nosotros No. nosotros lo hemos abarcado ya y lo hemos hablado muchísimo. Sí. Claro, como dice Julio, y le doy la palabra, el informe inextenso tiene una serie de precisiones muy puntuales. Por Vamos temas. a ver cuáles son, Julio. Bueno, no, aquí lo que podemos realmente es enunciar algunas cosas. Claro, sí. Por ejemplo, el anexo 1, que lleva por título Crecimiento, Ganancias Sociales y Convergencia del Ingreso. Ese es todo un capítulo, vamos a decir, un anexo de un equipo técnico, porque esos 7 anexos son hechos cada uno por un equipo técnico distinto del fondo. Donde te da, diríamos, una perspectiva hasta el mediano plazo de cuál es la perspectiva del crecimiento, de las ganancias sociales, que es un tema muy importante en la economía dominicana, que crece mucho, pero la percepción, por lo menos. El fondo... El conocimiento especial. No, el fondo refiriéndose a asuntos sociales. Eso era... Él no Bueno, porque... Él no era muy dado a porque eso. se han Lo dado, de ellos era cobrar se han dado con impuestos. piedra en la cabeza. Se han dado con piedra en la cabeza, ha habido mucha sangre por el medio. Sí, exactamente. 1984. Verbigracia. En Verbigracia. 1989 el Caracazo. El Caracazo. Y muchos otros más Así que mismo. no se han contado. No, y los argentinos uno detrás de otro. Sí. Sí, bueno, Argentina ahora mismo está en una situación muy, muy delicada. Entonces, por ejemplo, sobre el desempeño económico, ellos dicen la República Dominicana se encuentra entre las 2 economías de mayor crecimiento de la región. La otra es Panamá. Durante las últimas 2 décadas. Entre los países de la región, el crecimiento dominicano solo fue superado por Panamá, según ellos. Durante las últimas 2 décadas, a pesar de la recesión 2003-2004 provocada por una crisis bancaria. En el periodo post-crisis, 2005-2018, la economía mostró un crecimiento mayor al promedio de las economías emergentes y en desarrollo, y fue la 27ª economía de mayor crecimiento, de crecimiento más rápido en el mundo,
siendo superada principalmente por importantes exportadores de commodity que se beneficiaron del superciclo de commodity durante el año 2014. Eso es lo que te hace que te sitúa el crecimiento dominicano. Ahí no van a las fuentes todavía. Y las reformas estructurales que ellos consideran desde su punto de vista que hay que hacer para continuar en esa senda de crecimiento. Claro que esas recomendaciones no son neutrales. Esas recomendaciones no son sacadas de un laboratorio de matemáticas. Esas recomendaciones tienen contenido social. ¿Tuviste la importancia que le dan al consumo como economía de consumo la República Dominicana? Tanto que la comparan con Estados Unidos. Mira, el fondo insiste mucho en el tema de la sostenibilidad y lo emplea tanto para el crecimiento como para el tema de la deuda. ¿Cómo ven ustedes eso en la perspectiva? Porque acuérdense que no podemos descontextualizar, tenemos que tomar en contexto que hay una situación creada, una proyección de decrecimiento o de desaceleración mundial. Y regional. Que va a afectar sobre todo a Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Y América Latina. Entonces, ¿cómo ven ustedes la región que se prevé un menor crecimiento del mundo en este Bueno, vamos a plantearnos 2019. eso para ver cómo andamos nosotros. Pero Mozart, ¿por qué tú no dejas que te mencione los 13? Es que son 13. Pero no así. Pero que los subtítulos, los títulos nada más. Los títulos, porque si concluye no, con no va a dar tiempo. Sí, los títulos del informe y después entramos en eso. ¿Tú dices de los anexos? Sí, de los anexos. Bueno, el primero ya te dije que era sobre crecimiento, ganancias sociales y convergencia del ingreso. Ahí habría que hacer un programa de eso. Sí, es verdad. El anexo 2 es crecimiento en riesgo en República Dominicana. Es una metodología específica que se llama GAR. Se llama la metodología de crecimiento en riesgo. El tercer anexo es sobre evaluación del sector externo. Es decir, cómo se relaciona la economía dominicana con el sector externo, con las exportaciones de bienes y de servicios, y los flujos de capital, la trayectoria de pasivos activos externos, etc. El anexo, ¿cuál fue el que dije? El tercero. El tercero, ¿dónde está el tercero? No, yo dije el tercero. Ya lo dije, evaluación del sector externo. ¿Y el cuarto? El cuarto es reformas institucionales y gobernanza. Son una serie de reformas que ellos proponen. Muchas de ellas interesantes de, por lo menos, analizarlas y pensarlas. Reformas institucionales y gobernanza. Sí. Eso es interesante. La mención. Bueno, ahí que se refiere al tema de la cooperativa. Sí, la cooperativa. Que es un sector desregulado, cuando debería estar regulado. Sí. Esa es en la parte monetaria. Pero piden regular eso. Sí, porque son más grandes que algunos bancos. Son más grandes ellos lo dicen. Son más grandes que y es un tema que las autoridades monetarias nacionales lo han tratado varias veces. En varias ocasiones. Sí, y ha habido todo un escarceo en torno a una grandísima de... Hay algunas de estas cooperativas, porque hay dos tipos de cooperativas, de consumo y financiera. Se han metido las financieras. La que son de consumo es que tú tienes un supermercado y mejora el rendimiento del dinero para el consumidor. Pero hay otras que te prestan. No, que son bancos. Son bancos. Los otros anexos, porque la verdad que hace muchas consideraciones. Los otros anexos son para entonces entrar en... Entonces, el anexo 6, que sería uno importantísimo para analizar, es análisis de sostenibilidad de la deuda pública. Correcto. Exacto. Y el 7... Por ahí fue que lo cogieron los medios. Es la credibilidad de la política monetaria en la República Dominicana. Sí. Bueno. Entonces, esos son los 7 anexos que contiene un informe ya de por sí extenso también. Pero vamos a las proyecciones del fondo con relación a la República Dominicana y lo que se espera en el 2020 con la economía mundial. Yo quería, antes que eso, yo quería hacer referencia a algunos tratamientos que ya hemos hablado desde junio, que tienen que ver con dos temas específicamente.
El reconocimiento del Fondo sobre el Desempeño de la Economía Dominicana y la capacidad de la economía dominicana de reducir sustancialmente la pobreza, la desigualdad y la convergencia. Primera vez que el fondo usa esa palabra en la República Dominicana, convergencia, sí. hacia una clase media mucho más desarrollada y mucho más avanzada. El mismo fondo prevé, y es interesante porque en el informe en inglés están los cuadros de proyecciones que no aparecen en el informe en la traducción. Pero ya la economía dominicana va a cerrar el 2019 con un Producto Interno Bruto de 85 mil millones de dólares. No, en junio, lo va a superar. o sea, terminó el 2018. Sí. En junio de este año, Dice el Lo fondo. va a superar dice el propio fondo, ya Sí, está en 88 mil. en 88.000. Oye, que va a concluir 90 mil pero mira millones de que- dólares. O 89. Pero mira qué interesante, porque si bien es cierto que algunos medios se basan en el tema de el famoso concepto, que ya yo no sé cómo Julio y yo lo vamos a explicar, sobre la sostenibilidad de la deuda y lo que conlleva el análisis del mismo. Yo dije que ellos no lo van a soltar eso. Un Pero hay, problema de orden político hay eso. cosas que el fondo debió corregir en el informe oficial ya, que tiene que ver con la nota de prensa de junio. ¿Por qué? Con lo cual yo no estoy de acuerdo con el mismo informe del fondo ahora en estos aspectos. Dice, la moderación estaría impulsada por una desaceleración en la tasa de expansión del crédito. No es así y me voy a explicar, es rápidamente. Un entorno internacional menos favorable y precios del petróleo más elevados. Me explico. Cuando el fondo emite la nota de prensa, ¿qué pasó en la República Dominicana? El Banco Central asumió dos temas centrales. La baja de las tasas de política monetaria para expandir el crédito Sí. y la inyección, de- del encaje legal en 3 tramos. Un tramo inicial de 28 mil más lo que sobraba, después metieron 5 mil millones más al sector de construcción y después volvieron y metieron 5 mil millones más al sector de construcción, lo cual genera una expansión en el crédito. Estoy hablando porque eso No es lo lo que- toma en cuenta el fondo eso. no lo toma en cuenta, pero sí estoy hablando que ellos plantean un crecimiento con cierta moderación hacia 5.5. Pero vamos a ver, si no tengo la menor duda de que al fin de año vamos a ver el impacto de esas medidas en la proyección económica. Con relación al tema del entorno internacional menos favorable, no es así. Porque si yo hago un balance neto del impacto internacional sobre la economía dominicana, ¿qué yo tengo? Bueno, precios de petróleo sumamente volátil, de 55 a 50 y se mantienen ahí. Y lo hemos estado viendo en los últimos 2 meses. La semana pasada bajó a 52, ahora está en 55.50. Los precios de los commodities nos están beneficiando por una parte, aunque no con el cacao a nivel de exportación, porque ha bajado casi unos 150 dólares la tonelada métrica. Pero el oro ha subido, el oro está por encima. Pero de forma sustancial, bro. No, el oro ha subido primera vez en 6 años sobre 1.500 dólares la onza. Eso es dinero. ¿Pero por qué ha subido? Bueno, porque el oro es el resguardo de los países desarrollados a las crisis internacionales monetarias. Y cada país tiene su situación particular. El Reino Unido por el tema del Brexit, los Estados Unidos y la China que se están matando, Alemania porque también la demanda de bienes y servicios. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que con el caso de República Dominicana, las afectaciones que plantea el mismo fondo no las veo que se vayan a cumplir al término del año. ¿Por qué? Porque esos mismos factores de moderación nos están beneficiando en este momento. Y lo vamos a ver. El tema del Banco Central y del encaje legal de las facilidades financieras, eso ha avanzado muchísimo, ya se está acabando el dinero. Entonces, ¿quiénes las están tomando? Los funcionarios, los políticos, los militares, no, los empresarios, los que están produciendo, los que están construyendo, los que están sembrando, los que están haciendo todo lo que es. Incluso con el problema del tema eléctrico, ellos hablan de Punta Catalina, pero es evidente que ellos no tenían información del gasoducto y el impacto que va a tener. Pero tampoco estamos hablando como hablábamos hace No sabía que no tenía pero tampoco estamos hablando como hablábamos hace 4 o 5 años, de que el gobierno tenía que subsidiar 1.500, 1.600, hasta 2.000 millones una vez Y llegó, al sector eléctrico. llegó. ¿Y ahora ¿Cuánto por es el dónde, subsidio? por dónde va ahora? 600 millones de dólares. 600 millones, Mozart. Y no entra a Punta Y Catalina. promedió 1.000, si tú lo promediabas, el Era año 1.000. pasado, por el 2017, había promediado como 1.200, 1.000 y pico. O sea, pero esas son Y cosas- ya bajó a 600, pues, y va a bajar más.
Con la entrada de gasoducto va a bajar más. Yo quiero decir que la proyección del ¿Es Fondo Monetario auspicioso nuestra situación? es auspiciosa con relación, porque estoy hablando, o sea, tomemos en cuenta, porque la gente a veces empieza y lee el informe, pero no ve la fecha de los informes. O sea, el informe realmente oficialmente es del 5 de junio, publicado hoy en la página, bueno, hace 2 semanas en la página web del Banco de Julio, lo vio también. Sí. Estaba publicado hace 2 semanas, lo que pasa es que ahora se publica, se da a conocer porque se hace una traducción para que la gente entienda. Sí. Y los cuadros debieron ser traducidos y también exportados al informe en español. Pero yo lo veo más auspicioso. Yo siempre soy de los partidarios de las expectativas positivas. O sea, y recordemos lo siguiente también con relación al entorno internacional. No solamente la República Dominicana está en elecciones, también los Estados Unidos están en elecciones. Y la gente quisiera que Trump no fuera el candidato ni que fuera el presidente. Yo le tengo una pregunta específica, Julio, porque de verdad que de lo que estamos aquí, quizás el más enterado y el mejor maneja toda la estructura de la deuda es Julio, porque trabajó mucho tiempo en eso en el Banco Central. El informe del fondo hace ejercicios también acerca de momentos de crisis y proyecta cómo se comportaría la República Dominicana en caso de que se deterioren factores externos. También hace eso un ejercicio interesantísimo, porque te dice cómo respondería la economía ante momentos de mucha tensión. Pero, Julio, el informe dice que el techo de la deuda dominicana es 70%, que dice que es 70 del PIB. 70 del PIB. Dice que es el promedio, que es, digamos, que cuando se encienden las luces rojas de advertencia. Y dice que la República Dominicana está bastante lejos de ahí. Y aún en el caso en que le suma, ¿verdad?, la deuda del Banco Central que adquiere con los certificados y también de tesorería del Ministerio de Hacienda, dice que eso llega a un 56, en el caso 52, 53%. Dice que está muy lejos. Explícanos eso, porque la verdad es que eso crea otra forma de ver la deuda. Lo primero que hay que entender es que el Estado tiene una política que se llama política de financiamiento. ¿Qué quiere decir? Todos los países, explícitas o no explícitas, tienen una forma de relacionarse con los organismos de financiación internacional, sean privados o públicos. Y eso es la deuda pública. La deuda pública es aquella que toma el Estado o sus entidades autorizadas para ello con instituciones internacionales. Puede ser emisiones de bonos, pueden ser préstamos de organismos multilaterales, pueden ser préstamos de bancos y organizaciones de gobiernos extranjeros, que son las llamadas bilaterales, o pueden ser emisiones internas de bonos, sea en dólares o en pesos, no importa, pero emisiones en el mercado local del Ministerio de Hacienda, el Tesoro Nacional, que coloca títulos y valores o deuda en el mercado. Esos dos componentes son los componentes fundamentales de la deuda pública. ¿Por qué? Porque esas son las que te presionan el presupuesto. Si la que tú tienes que correlacionar presupuesto, presión fiscal y coeficiente de deuda es la deuda externa, que inclusive hay deuda externa en pesos. Sí, ya hemos hecho colocación de bonos en pesos en los mercados internacionales. Sí, señor. Y a tasas propias del mercado local. Sí. Aunque no a plazo tan largo ya, pero colocaciones. Sí. Entonces tú tienes el total de la deuda externa es un 23% del PIB. Un 23%. Exactamente. El total de la deuda interna, de la deuda pública interna, aquella que emite el Estado,
Sí. es un 11% del PIB. Así es. Entonces tú la sumas, 23, en los puntos me los ahorro, Sí. 23 y 11, 34%. Está hace un 35. 34%. Entonces, ¿qué pasa? Este país sufrió una severa crisis financiera en el año 2003. 2003-2004. Sí. 2002-2004. Comenzó en 2002, a finales. Esa crisis financiera, también sufrimos una en 1989-90, Sí. recuerdo, que crearon 12 bancos. Y el Estado La decidió mayoría eran financieras. no rescatar. La mayoría eran financieras en ese momento. El Estado decidió en ese momento 400 financieras Sí. y como 12 o 13 bancos. Así mismo. Bye bye. Bye bye. Usted La metió su despidió. dinero ahí, usted lo arriesgó y usted lo perdió. Usted lo perdió. Esa fue una decisión que tomó el gobierno del presidente Balaguer. Todavía. Yo estaba en el Banco Central y yo viví la resistencia del Ejecutivo que decía, por eso no es el problema nuestro. Nosotros no vamos a salvar instituciones financieras y ustedes tampoco deberían. Entonces Todavía. eso se manejó, todavía existe, No, en todavía. Exactamente. Exactamente, eso iba a decir. Todavía Hay muchas de sí, esas sí, claro, que claro. están en liquidación. Desde ese entonces. Sí, el Banco O Universal. sea, ha ido Reduciéndose. limpiando, Sí. pero todavía quedan activos por convertir, pero pasivos no, porque ya los pasivos prácticamente todos se pagaron. Pero la superintendencia recupera lo que Sí. tuvo que invertir en eso. Exacto. Entonces, la deuda pública total, externa e interna, es un 34% del PIB. 35%, con los puntos. Ahora bien, ¿Y cuál es la alarma entonces? no, ahora te voy a explicar. Las ¿Qué elecciones- alarma? No las es ni elec- siquiera- las No, elecciones. no, Las aquí no elecciones. aquí- Aquí no hay advertencia. Las elecciones. No, Las elecciones. la velocidad de crecimiento de la deuda pública ha sido muy rápida, Es rápida, en los sí. últimos años. Eso sí, eso es eso es verdad. verdad. Ha sido muy, muy rápida, Sí. que en el largo plazo es insostenible. Sí. Tú tienes que tener... Eso lo advierte el fondo. Por eso apela a la fiscalidad. Sí, pero... Por eso hay que hacer una reforma fiscal. Exactamente. Pero está bien, ha sido rápida, pero ¿tomamos deuda para pagar deuda? No. No, no necesariamente. Entonces tomamos deuda para cubrir un déficit que existe en el presupuesto de captación, de recaudación. y para De contribuir. recaudación. En pero- ocasiones se invierte en no reproductiva. ¿eh? Sí, pero entonces ¿en qué invertimos? Porque tú coges, por ejemplo, Y eso ya es preocupante. Pero, tomamos pero la Monte- mayoría es productiva. ¿cuál es, La mayor parte es ¿cuál es productiva. el índice de financiamiento de Montegrande? Exacto. Prácticamente un 80%. ¿Verdad? Ahora, mide el financiamiento de Montegrande, póngalo en un flujo de caja y calcúlame todo el beneficio sobre todos los sectores de la economía en la agricultura y agropecuaria que va a producir en Bauruco, Barahona e Independencia de la presa de Montegrande. El retorno, va a haber retorno privado y retorno social. Igual Entonces, que Catalina, Punta Catalina. exacto, por igual también. Entonces, cuando tú lo tomas así, tú evidentemente tú encuentras que hay un retorno evidente. sí, sí. Y las inversiones que se hacen a así. través de financiamiento vía presupuesto, ya sea con recursos internos o recursos externos ¿Y los vía proyectos deuda, viales entran tienen. ahí? También, claro Los que sí. proyectos viales. Claro que sí. Bueno, yo lo que quería era sí. concluir. El Sí. rescate que se decidió En aquel momento. en aquel momento, en el 2003, que decidió el Poder Ejecutivo, que lo hiciera el Banco Central a través de emisión monetaria, no a través de recursos fiscales. Porque no era obligatorio que había que rescatar a todos esos bancos. Una Y que había que, eso es una que tronera. emitir en aquel momento 120 mil millones de pesos. En total se invirtiera. Y que había que devolverle tanto Tú te dinero inventas tan Y que Pero rápido. había que eso devolver tan rápido. por encima de lo que la ley decía. De un día para otro, 10 millones de dólares a un solo. 20. No, 20 a uno y 10 a otro. Sí. Los nombres los sabemos. Y 500 y cosa pico terrible millones de eso. pesos. Sí, sí. A un solo tenedor. A un solo Lo tenedor. que la ley monetaria aprobada en el año 2001. Ese respaldo político más caro. Que La eso. ley monetaria estableció que el máximo de rescate 500.000. es 500.000 pesos. 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 Y si tú aplicabas la ley por ente privado o jurídico, por una persona. por el que fuera, Julio. tú podías tener
500 millones, pero te estaban 500.000. Está bien, Julio, y pero la aprovecha, diferencia, porque pero tú estás haciendo un análisis espérate. interesantísimo para concluir por qué la Pero deuda déjame tiene este terminar nivel. la idea. Esos son detalles que no Entonces, conocemos. eso, lo que pasa es A la gente hay que explicarle eso, pero- sumar simple y llanamente la deuda, el stock de deuda del Correcto. Banco Central y Y tesorería. la deuda pública llamada del sector público no financiero, que así es como se llama, metodológicamente tú puedes hacerlo, porque realmente son pasivos, diríamos, del Estado. Pero no es recomendable. Pero no es metodológicamente lo mismo, porque el banco emite pesos y esa deuda está en pesos. En pesos. Y recibió depósitos del público. Eso era como cuando tú eres un banco, el Banco Plátano. Tú eres un banco y tú recibes depósitos del público. Pero hay que hacer una precisión ahí. Recibe recursos del público. En el primer tramo de esa crisis y los primeros años de emisión de deuda, el banco permitió que cualquiera de nosotros fuese a invertir. Y teníamos un certificado. Sí, personas físicas. Pero- Bueno, tú lo usaste. Pedro- Pero, Pedro ya- Cava- pero Pedro ya, Cava pero ¿y usó- qué pasa hoy en día? Ya el Banco Central redimió todos esos títulos, porque el Banco Central ya no acepta inversiones a No, nivel es a través de privado, los intermediarios es a financieros. través del intermediario financiero. O sea, fíjate que es más sólida lo que planteamos con relación al tema del cuasificar y la deuda del Banco Central, que la gente dice, no, eso es deuda, un momentito, eso hay que analizarlo. Ya esa gente se les redimió sus activos. ¿Qué es deuda? Los intereses que no le ha repuesto tesorería al Banco Entonces, Central. la Y que han tenido diferencia- que pagar por esos La depósitos. diferencia Eso es deuda. entre ese 53, que yo no sé por qué ayer seguía insistiendo ¿cómo se llama? La CRES. El CRES. El CRES. El CRES. De que es 57. Yo no sé de dónde que sacan esa Bueno, cifra. ese es su papel. Porque tú vas a la página del Ministerio de Hacienda Aspiraciones. y vas No a la encuentra página. datos, esos datos no están. Eso Eso son son aspiraciones. públicos. Son aspiraciones. No digo que eso es lo que ellos dicen, no aparece. Pero mira, Eso mira, No, que no es Mira, así. mira, Eso no es así. hay un tema muy importante que se da ahora, cuando mencionaba Julio a quienes se beneficiaron, 10, 20. Se adujo siempre cuando la crisis, que realmente fue en el 2004 que se toma la decisión, cuando aquella locución temblorosa que se veía en la televisión, la mano de Malcún sudada, Sí, sí. leyendo el papelón, Malcún en ese momento era el gobernador del Banco Central, y Félix Calvo vicegobernador del Banco Central. Sí. Se adujo siempre que había que evitar una crisis sistémica en el sistema financiero, porque muchos de los recursos de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil estaban distribuidos de una u otra manera en el sistema financiero completo a nivel de inversión en el certificado en otros bancos. ¿De acuerdo? Bueno, pero si se estaba evitando una crisis sistémica, ¿por qué entonces se le redimió a inversores particulares montos exorbitantes de dinero? 10, 20 millones de dólares. Violentando la ley. No, peor aún. Pero espérate. Peor aún. Offshore. Sí, exacto. Offshore. Pero eso, Offshore, es decir, bancos que constituyó un banco dominicano en Panamá o en Gran Caimán, Se redimió. el gobierno Lo dominicano redimió. iba a rescatar. ¿Sabes que yo no me Señores, miren, yo no me detengo mira, ahí? ¿Tú para sabes uno- por qué? para Porque uno- probablemente eso tenga que ver con nuestra situación económica. Pero hoy. mira, Haber preservado tú sabes a esos que, inversionistas. tú sabes que en la página, Eso hay que analizarlo. mira, en la página del Banco Central están los documentos. Hay que analizarlo. En la página del Banco Central Que lo sepa. oye, en la página del Banco Central están los documentos del rescate y están los anexos y está el detalle de la gente que recibieron dinero con nombre y apellido. Bien, miren una cosa. Pero- ¿Qué conclusiones ¿por qué no sacan invirtieron ustedes de ese un chile informe? en eso, No, pero No, dame decir. para mí hay varias conclusiones, pero la más importante es que es un documento que tiene mucha información Mucha información. y que en el terreno fiscal, Ajá. para mí, Eh, más que en el terreno del manejo de la deuda, que también tiene algo Importante, sí. de algunas sugerencias interesantes, pero en el manejo fiscal y en los problemas de consolidación, como ellos llaman fiscal, ¿qué es reforma fiscal? Ahora tienen un eufemismo nuevo que se eso es llama reforma fiscal. consolidación fiscal. Hay muchas pistas Exacto. por dónde ir. Así es. Hay un aspecto que es muy importante, que ellos dicen, el nivel de evasión y de elusión Considerable. en los principales rubros, que son el impuesto al valor agregado, que aquí le llamamos ITEVIS, y el impuesto sobre la renta. Hay un espacio gigante
que ya Trump está pensando en este momento bajar sustancialmente el impuesto sobre la renta en los Estados Unidos. Sí, pues ya lo bajó. Lo va a bajar otra vez, tratando de recaptar a aquellos empresarios norteamericanos que ya no son norteamericanos, pero que producen en Estados Unidos. Dice que un 9% del Producto Interno Bruto se va claramente entre pago de impuestos sobre la renta y el ITEVI, que ellos identifican como el IVA. No, habla de ampliar. Y agrégale. Habla de ampliar la base. Ampliar la base. Ampliar la base. ¿Qué Ahí otro toca, tema? ahí toca el puntito de los alimentos. Pero es bueno recalcar, antes de que se acerque el final, oye, No es que tenemos que 2 las minutos, informaciones, no, ya se va, que las informaciones del Fondo Monetario son evaluaciones a partir de las reuniones con los diferentes organismos del país. Exactamente. O sea, se junta con la Incluso DGI, privado. se junta con la DGI, se junta con aduanas, se junta con la también con el sector privado. Y con el sector privado. Entonces, ven las informaciones, las confligen y hacen el reporte. Así es. Yo estoy más positivo por encima de la predicción del fondo con relación a la moderación de la economía. Por los factores que dije, porque ya en junio ya se estaban tomando medidas para impactar. Es verdad. Yo creo que esa es la conclusión que se trae. Sí. Porque, pues, Julio, la verdad es que ellos no consideraron las acciones que tomó previsora el Banco Central Sí. ante la situación que se presentó en el segundo trimestre del año. Ellos hablan muy bien de la política monetaria. No, estoy hablando, sí, muy bien, en todo el trayecto, es más. Dice que ha respondido a la coyuntura. Es más, ellos dicen que... que ha sido anticíclica. ¿Tú viste lo que dice de la capacidad de consumo de la economía dominicana? Dice que, oye, compararnos con Estados Unidos, yo creo que no se fue. No se le fue un poco. Claro, pero tú lo usas como metodología de comparación, Sí. no como volumen de consumo. Como volumen de consumo. Pero bien, señores, que bien habla ese informe. Yo creo, como dice Julio, lo veo diciendo eso desde anoche, Es una que tarea- ese es una informe tarea- es una tarea recomienda que pendiente. se lo lean los economistas No, y los políticos. y los políticos. O que se lo traduzca a alguien a los políticos. O que se lo... ¿Sabe? Sí, porque hay que traducirlo. Porque no se puede hablar tantas cosas sobre la economía si entidades como Tanta el fondo, bobería. que como dice, ¿sabe lo que dice Luna? Que cada equipo técnico elaboró cada uno de esos Es que, documentos no es así. sí. Cada anexo es por un grupo de un técnico grupo distinto. y mencionan los nombres en cada no, anexo. no, lo penoso es que uno de los beneficiados de esos depósitos, específicamente 10 millones de dólares, lleva a sus programas, a sus invitados, a criticar la deuda externa. Adiós, caramba. Así no. Así Los no. intocables. Bueno, señores, Muchas ¿cuánto gracias. agradecemos? Esos son su Al presencia? Capone. Bueno, los Qué bien, intocables. qué bien. Muchas gracias por estar Vive- con vive nosotros. volando, Hablamos mañana. vive hablando de Habrá aviones, tiempo. cosas. Dios mediante. A seguir Dios tratando mediante, estos Dios temas. mediante, mañana.